Le dije que iba a ser subsecretario, se lo dije. Bueno, nada más quisiera si me pudiera precisar el recorte al subsidio de las gasolinas para el siguiente año. Nada más la cifra, ¿cuál es la cifra del recorte a los al subsidio de la gasolina? Con respecto a la ley de ingresos de la Federación del año pasado, tenemos una disminución en el subsidio de gasolinas de aproximadamente 10,000 millones de pesos. Tenemos también una disminución importante con respecto al monto que estamos esperando observar este año. Y la disminución obedece básicamente a que pues, tanto el precio del petróleo como el precio de las gasolinas que hemos observado en el año ha sido mayor que lo que originalmente estaba previsto en la ley de ingresos, y eso implica que en el observado estemos terminando de ver un apoyo a las gasolinas significativamente más alto que lo que traemos en la ley de ingresos. Bien, precisamente la cuestión que yo quería abordar era eso. El grupo parlamentario del PT está muy preocupado, obviamente por los costos de la gasolina, por cómo esto repercute en la masa popular y también de una manera directa en la inflación, en los costos de los alimentos. Escuchamos al señor secretario Videgaray hablar de la regresividad de este subsidio. Y bueno, pues yo creo que todos los impuestos al consumo, como los subsidios al mismo, en un país donde la masa popular destina entre el 18 y el 25% de su renta a pagar impuestos, pues son regresivos. Yo creo que sería cacofónico decir que tales subsidios o tales impuestos son regresivos, cuando regresivo es prácticamente toda la práctica fiscal de este país. Sí me gustaría que usted se pronunciara sobre cuál sería el impacto que los precios finales al consumidor tendría este recorte al subsidio, porque tenemos muy claro que mensualmente se están aumentando los precios de la gasolina. Teníamos por ahí alguna ilusión de que las promesas de campaña fueran realidad y se detuviera por ahí el llamado gasolinazo mensual, pero vimos con tristeza que no fue así. Entonces sí me gustaría que usted se pronunciara primero sobre cuál es el pronóstico que podríamos esperar nosotros en el precio final al consumidor sobre este recorte. Y segundo, estamos observando también que su pronóstico en el ingreso petrolero disminuye unos $15 por barril aproximadamente, lo que nos indica que hay una tendencia a que los costos del hidrocarburo disminuya, por lo menos así lo presentan en la ley de ingresos. También quisiera que se pronunciara, porque yo que sepa no es una ley así como que debe de cumplirse el que los hidrocarburos, las gasolinas y el diésel tengan que subir mensualmente. Es una facultad que una ley les da, pero no es una ley que tenga que cumplirse. Entonces sí me gustaría que se pronunciara, porque si hubiera algunos meses, un mes, 2, 4 del año, 5 quizá, que no fuera necesario aplicar ese aumento mensual, si ustedes estarían dispuestos a ese mes o esos meses exentarlo. Les recuerdo que la base sobre la cual graban buena parte de la gasolina parte de una ley emergente que se autorizó en el 2008. Una ley que se dijo era por 3 años. Ahí creo que incluyeron el aumento mensual a las gasolinas y aumentaron el gravamen estatal que directamente los gasolineros le enteran a los gobiernos de los estados, que es un promedio de 38 centavos por litro de gasolina. Entonces, esa ley, pues yo donde me quedé era por 3 años. El gobierno que ya se fue la presentó hace un año en la ley de ingresos y dijo que solamente por un año, nada más uno, o sea pero aquí la pasada legislatura dijo no, pues que vaya por nuestra cuenta y que sean 3 más.
Entonces, estamos grabando buena parte de este producto con una ley temporal que era de emergencia y que tiende, como todas las leyes de emergencia que benefician al ingreso del gobierno, a permanecer ahí ya como una ley establecida. Y también, finalmente, quisiera que se pronunciara usted sobre la falta de transparencia que los gobiernos de los estados tienen con este gravamen a las gasolinas. Yo me cansé de preguntar en la campaña si alguien sabía en los mítines que realizábamos, muy numerosos por cierto, en las reuniones con los servidores públicos que muchas tuvimos, les decía, explíqueme a alguien si sabe cuál es el uso que los gobiernos de los estados le dan a ese ingreso. Porque si es un impuesto especial, porque así se le denomina, creeríamos que tendría que destinarse a situaciones especiales, tales como el cuidado de la ecología, el mantenimiento de las vialidades. Sí, ya veo que no lo tienen muy claro. Sí me gustaría que se pronunciara en esos tres sentidos. Le agradezco mucho y lo felicito por su nuevo puesto. Muchísimas gracias, senador. Quisiera comenzar haciendo la siguiente reflexión. La disminución que nosotros observamos, en particular en el apoyo a las gasolinas, en el proyecto de presupuesto para el próximo año, comparado con el nivel de apoyo elevado que estamos observando este año, obedece básicamente a que el presupuesto se construye con un precio de petróleo, como usted notaba en su segundo comentario, con un precio de petróleo más bajo. ¿Qué sucede? El presupuesto se está armando con un precio de petróleo y digamos, de alguna manera sus preguntas están vinculadas ambas. El presupuesto se construye con un precio del petróleo de $84 por barril con 90 centavos. Hemos observado un precio de alrededor de $100 por barril. ¿Qué sucede? En la práctica ha aumentado el precio del petróleo y ha sido mayor el precio del petróleo internacional. Ese es el insumo básico para la producción de las gasolinas. Eso implica que el precio internacional de las gasolinas ha sido más elevado y eso es lo que ha llevado a un incremento muy significativo en el apoyo observado durante el actual ejercicio fiscal. En la medida en que para armar el presupuesto para el próximo año regresamos al precio que se deriva de la fórmula que está establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y básicamente de ahí viene este precio de nuevo de $84.90 en lo propuesto, $86 en lo aprobado en la Cámara de Diputados. En la medida en que nosotros regresamos a un precio de petróleo más bajo para el armado del paquete presupuestario, entonces lo que aparece como subsidio es un monto también más bajo que lo que estamos observando durante el periodo. Si el próximo año se llegasen a materializar de nuevo precios del petróleo similares a los actuales, entonces estaríamos observando un nivel de apoyos similar al que observamos este año. Entonces, en ese sentido, eso explica por qué es que tenemos esta brecha tan importante entre el monto de apoyo que estamos observando y el monto de apoyo que viene en la propuesta. Y esa es básicamente la explicación. ¿Qué sucede? Si el precio de petróleo, si el que se está proponiendo, si es más bajo que el observado, corresponde a la fórmula que aparece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la lógica que subyace a esa fórmula es que, dada la volatilidad que siempre observamos en el precio del petróleo y el mayor efecto negativo que tienen los recortes de gasto, se privilegia tener un precio de petróleo donde se reduzca la posibilidad de que el precio termine por abajo de ese nivel y que tengamos que empezar a hacer recortes de gasto, porque termináramos observando un escenario negativo. Entonces, en ese sentido, lo que este precio de petróleo busca y lo que la fórmula busca es evitar que
tener que hacer recortes de gasto durante el ejercicio presupuestario, y con eso respetar lo que fue el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. Con respecto a en qué utilizan los gobiernos con respecto a su comentario de en qué utilizan los gobiernos de los estados estos recursos. Y la respuesta, y usted decía, se ve que no saben, la verdad es que no sabemos, y permítame explicarle por qué. Estos recursos son 100% participables, y todos los recursos que son 100% participables se transfieren a los estados, pero entran, digamos, pues, en una bolsa de recursos participables que incluye todas las participaciones que reciben también asociadas a pago de impuestos o a derechos petroleros. No es nada más el recurso asociado a IEPS de gasolinas estatal. Entonces, no es posible hacer una relación 1 a 1 entre, digamos, lo que se obtiene de esto y una finalidad de gasto específica. Más bien, lo que le permite a los gobiernos de los estados es contar con más recursos para realizar un cierto gasto general. Con respecto, hay dos tipos de recursos que les transfiere la federación a los gobiernos locales principalmente. Unos son participaciones y otras son aportaciones. Las aportaciones van destinadas a fines específicos: gasto en educación, gasto médico, y ahí sí nosotros tenemos la facultad de fiscalizar, y de hecho esos recursos se envían con un fin específico y sí se fiscaliza, y la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de revisar que los recursos que se transfieren en forma de aportaciones se estén empleando para esos destinos específicos que están establecidos por ley. Y ahí nosotros sí tenemos la facultad. En lo que se transfiere en forma de participaciones, nosotros no tenemos, como gobierno federal, no tenemos facultad de fiscalizar. Entonces, en ese sentido, primero, son recursos que entran a la bolsa de todas las participaciones y no es posible hacer una asociación 1 a 1. Y dos, gobierno federal y Auditoría Superior de la Federación no tienen la facultad de fiscalizar esos recursos. Eso lo tienen que hacer por ley, o como está la ley hoy en día, lo tiene que realizar las auditorías locales. En paralelo, algo que sí se ha venido trabajando de manera importante es pues en las reformas de contabilidad gubernamental, una de las cuales fue aprobada muy recientemente por esta soberanía. Y ahí lo que sí hemos estado buscando hacer es homogeneizar las prácticas contables y que hayan mayores requisitos de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales, justamente para que la ciudadanía y la sociedad pueda estar revisando mejor, desde el punto de vista de los recursos totales con que cuentan los gobiernos locales, cuáles son los destinos que se le están dando. Y en ese sentido, yo creo que de hecho es muy importante la reforma que recientemente fue aprobada, que nos va a permitir reforzar toda esta parte de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales, y que refleja pues justamente la preocupación que usted está manifestando, y donde es perfectamente legítimo que la ciudadanía nos esté exigiendo cada vez más transparencia y mejor rendición de cuentas y más eficiencia, tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales. Y si se pronuncia usted por el hecho de que ciertos meses, ante las variantes de la economía mundial, particularmente el petróleo, este aumento mensual a las gasolinas no se aplique por uno o varios meses. Bueno, lo que tendremos que ver, y un poco lo que se ha buscado hacer desde el punto de vista de los movimientos en precios, es buscar un balance entre el costo que tiene las gasolinas y un poco inflación esperada y el efecto negativo, obviamente, que los apoyos tienen sobre las finanzas públicas. En ese sentido, obviamente, en la medida en que
hayan evoluciones distintas del tipo de cambio o el precio internacional de las gasolinas o algunas otras variables, sí podrán llegar a haber variaciones desde el punto de vista de la trayectoria de los precios. Muchas gracias. Gracias, senador. No.